Bienvenido al seminario número 3 de Escatología Bíblica, Daniel 2, la imagen de metales y el destino de la humanidad. En esta oportunidad analizaremos juntos el significado del sueño del rey babilonio Nabucodonosor y responderemos algunas preguntas como estas. ¿Qué representan los metales de la estatua que soñó el rey? ¿Y cuál es la relevancia actual para el lector de las profecías bíblicas? Te invito a que tomes notas del tema y dejes tus preguntas y comentarios. Bienvenido una vez más. Muy bien, iniciemos entonces con la interpretación y el significado del capítulo 2 de Daniel. Un pasaje y un capítulo muy interesante. Leamos los primeros versículos. El verso 1 dice así: En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo sueños, plural, y se turbó su espíritu y no podía dormir. Podríamos hablar brevemente acerca de la fecha del momento. Dice acá el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Él comenzó a reinar el año 605 a.C. Los babilonios utilizaban un conteo de años con el año de ascensión, que significaba el primer año incompleto, que era el año cero. No se lo contaba como primer año, así que el año 605 muy seguramente fue el año de ascensión de Nabucodonosor. El primer año de su reinado fue el 604 y el segundo año fue el 603. Daniel y sus amigos todavía están en la escuela, en la universidad, por así decir. Y él tiene sueños y él se turba. ¿Por qué? Porque no recuerda el sueño. Dice el verso 2 que manda llamar al rey a magos, a encantadores, a hechiceros, a caldeos, para que le explicaran al rey sus sueños. Seguramente era uno que se repitió varias veces y él se dio cuenta de que era algo importante. Los sueños para estos reyes del próximo cercano oriente tenían el significado de vaticinar el futuro, y a veces era un futuro no tan deseable, posiblemente derrota o alguna situación como esas. Entonces el rey les dice: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Y hablaron los caldeos al rey en arameo. ¿Y qué le dicen en arameo al rey? Oh rey, vive para siempre, cuenta el sueño a tus siervos y nosotros te declararemos la interpretación. Esto ya nos demuestra algo importante e interesante, de que los magos, los hechiceros, los caldeos no pueden adivinar el sueño del rey. Necesitan escuchar el sueño para darle una interpretación que podría haber sido diferente en cada situación. La palabra interpretación está acá en el arameo, que es peshar. ¿Qué significa? ¿Qué denota? Acá podemos ver el significado. Dar una interpretación, pero más que eso, era algo así como desatar, descubrir un significado que había venido por ¿qué decimos? Un designio divino sobrenatural. Eso pensaban estos señores del antiguo cercano oriente. Explicar algo, dice acá el concepto de este diccionario de arameo, explicar algo que es un enigma o misterio sobrenatural. Por eso la preocupación del rey Nabucodonosor en saber la interpretación de su sueño. Él sabía que significaba algo importante. Lo cierto es que los magos, los hechiceros, los encantadores, los caldeos no pueden interpretar el sueño. La palabra interpretación aparece, como tú ves, marcada muchas veces en la Biblia. Yo tengo acá la Biblia de las Américas. En el centro a la izquierda tengo la Biblia NBI, Nueva Versión Internacional, para poder ver quizás algunas diferencias. Acá dice el verso 5 de la NBI: pero el rey les advirtió: mi decisión ya está tomada. Acá dice: mis órdenes son firmes, no me doy vuelta atrás. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. En ese contexto es que Daniel se entera de esa situación, porque la orden de matar a todos los sabios de la corte del rey llega también a los universitarios.
a Daniel y sus amigos. Entonces Daniel propone pedir tiempo para que en la noche Dios les revele el significado del rey. Daniel habla con Nabucodonosor, se presenta Arioc, y Arioc, el jefe de estos jóvenes, habla con el rey. Entonces, durante la noche, Dios le da la interpretación del sueño. Y en los versículos siguientes, Daniel agradece a Dios por haberle permitido entender el sueño. Y vamos rápidamente entonces al versículo, aquí está el versículo 20, que es la oración de Daniel de agradecimiento, que es importante porque refleja nada más y nada menos que el poder que Dios tiene para poder descifrar cosas que los seres humanos no pueden hacer. Básicamente es ese contenido de la oración. Y aquí está una imagen a la derecha de el posible sueño. Era común que los reyes soñasen con imágenes, con estatuas, y estas representaban el futuro de la nación. Y también era costumbre que las estatuas, las imágenes, los sueños tengan un significado de cuatro imperios, cuatro naciones. De ahí quizás que muchos actores ahora todavía interpretan o entienden que solo hay cuatro poderes o reinos en esta estatua cuando se presentan cinco, que vamos a ver más adelante. Entonces acá el pasaje dice así, el verso 20, Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Y el verso 21 dice, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios, conocimiento a los entendidos. Y Él revela. El verso 22, Él es quien revela lo profundo y lo escondido. El verso 22 acá en la NBI dice, Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras, en Él habita la luz. Muy bien. Luego de ello se presenta Daniel ante el rey Nabucodonosor y bueno, se le preguntan, ¿puedes interpretar? Y Daniel dice, sí, llévame con el rey. Y le dice Daniel, no des muerte a los sabios, llévame ante el rey. Entonces aquí el verso 26 dice lo siguiente, el rey respondió y dijo a Daniel, a quien llamaban Belsasar, ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Hay una pregunta con una duda, ¿no? Porque Daniel es presentado como el judío que llegó de Jerusalén, el esclavo, los deportados, ¿no? Tiene, parece, un estatus inferior Daniel en Babilonia, pero eso no es un impedimento para recibir la revelación divina. ¿Qué responde Daniel? Una gran verdad. Dice él, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Muy cierto. Y el verso 28 dice, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Mira esa forma de presentar a Dios, a este rey pagano. De ahí también la razón se sugiere que desde el versículo 4 de Daniel 2 hasta el verso 28 de Daniel 7, Daniel está escrito en la lengua aramea, que era la lengua franca, el idioma internacional de ese tiempo. El arameo lo hablaban los persas y también los babilonios, porque era el idioma comercial. De este modo también Daniel da a conocer a su Dios en el idioma de la nación. Y luego de mencionar este asunto, le dice al rey Nabucodonosor, él ha dado a conocer al rey lo que sucederá al fin de los días. Esa es una frase importante, no la analizamos en este momento, la vamos a volver a ver en Daniel 10:14, si no me equivoco. Aquí está en arameo que dice Be'aharit Yomaya, Be'aharit Yomaya en arameo, el fin de los días venideros, lo traduce la NBI, el fin de los días venideros. Es una frase importante que habla de que ese sueño alcanzará los últimos días, los tiempos finales. Y Dios entonces le está mostrando a Nabucodonosor a través de su sueño la historia de la humanidad, la historia de la tierra hasta
que Dios, como dice la última parte del sueño, instaure un reino que durará para siempre. Ahora vamos a dedicarnos a la interpretación del sueño. Vas a poder encontrar algunas otras cosas más que son muy importantes, así que pon mucha atención, que viene la segunda parte. La interpretación del sueño del rey es la parte más importante de este capítulo y comienza en el verso 36 y termina en el verso 45. Vamos a revisar rápidamente la primera parte, que tiene alguna diferencia con la interpretación. Primero viene la descripción. El verso 36 comienza diciendo así. Yo voy a leer acá de la Biblia de las Américas. Tú puedes también leer acá abajo la versión nueva, versión internacional NBI. Aquí está el arameo, la Biblia hebrea. Y dice así: este es el sueño. Ahora diremos ante el rey su interpretación. Este diremos está en plural, no hace alusión a los dioses o como que dioses hayan trabajado para conocer el sueño del rey. Simplemente Daniel quiere incluir a sus amigos con los cuales oró por discernir el sueño del rey, Nabucodonosor. El 37 dice así: tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. ¿La cabeza de qué? Acá a la derecha vemos una imagen del posible sueño de Nabucodonosor con diferentes metales, y el primer metal que aparece en este sueño es el oro en la cabeza. Así que el primer rey que podría representar a todo el reino es el rey Nabucodonosor, que representa a Babilonia. Hablando de representaciones, acá cuando decía tú, oh rey, eres la cabeza, podemos mirar acá en el diccionario Halot que Malach, rey, puede simbolizar acá. Dice, los reyes pueden representar a los reinos. Cada rey puede representar a su propio reino. No siempre traducimos Melech, rey, como un individuo, sino como el reino entero. Entonces aquí lo que le está diciendo Daniel es, la cabeza de oro es tu reino, es Babilonia prácticamente. Sigamos. La descripción de los siguientes metales es muy breve, para tú te darás cuenta. El verso 39 dice: después de ti se levantará otro reino inferior a ti, nada más. Es decir, los pechos y brazos de plata es inferior al reino de la cabeza de oro, que es Babilonia. Y luego un tercer reino de bronce, que gobernará sobre toda la tierra. Parece que este reino vuelve a tener un poder más amplio mundial como el primero, porque dice que gobierna toda la tierra. ¿Está bien? ¿Qué más? Y el verso 40 dice: habrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Estamos hablando ya del cuarto metal, el hierro, los muslos y las piernas. Ahora, la gran divergencia es en cuanto a este cuarto reino. ¿Qué significa? ¿Quién es? ¿Qué reino es? ¿Qué imperio es? En el libro de Daniel, vamos a ver más adelante, en Daniel 8 especialmente, que el segundo reino que aparece después de Babilonia es Medo-Persia. Se lo menciona también en Daniel 11. El tercer reino en Daniel 8 es el rey de Grecia, que representaría todo el imperio griego que vino después de los medo-persas. Pero no se dice nada exacto acerca del cuarto reino. Y por eso hay interpretaciones en cuanto a esta imagen que estás viendo acá. Algunos dicen que, bueno, representa la imagen a 4 imperios, que era la costumbre de ese tiempo, 4, el número 4, y simbolizaban a Babilonia, a los medos, a los persas y a Grecia. Hasta ahí llegan. Y cuando hablan de los pies y de los dedos de los pies que describe el verso 41, que es la parte más interesante y quizás más difícil de entender ahora, dicen estos señores que identifican a Babilonia, Media, Persia y Grecia, que los pies y los dedos de barro cocido y de hierro son los Ptolomeos y los Seleucidas, dos reinos que surgieron de Grecia.
Entonces, es esa la interpretación correcta. La mayoría de los reformadores interpretaban de esta forma esta imagen, este sueño del rey. El primer reino que aparece es Babilonia, como lo dice Daniel. El segundo, los medos y los persas. El tercero, Grecia. Y el cuarto, Roma. Eso está, vamos a decir, eh, basado en la interpretación de los reformadores del siglo XVI, XVII y hasta XVIII. Hace un siglo y medio que comenzaron a haber otras interpretaciones, como que la estatua significa o simboliza a cuatro reyes solo de Babilonia y nada más, ¿no? Hay muchas interpretaciones. En lo que me voy a detener ahora es en el verso 41, el quinto imperio. Para muchos la imagen solamente presenta cuatro imperios, cuatro metales, pero lo que vemos en el hebreo, en este caso el arameo, y en el texto bíblico es de que se está describiendo un quinto poder diferente, muy diferente a los cuatro primeros, así como el quinto poder que gobierna mucho y se hace mucho más grande que los anteriores en el capítulo 7, que vamos a ver pronto, el cuerno pequeño, que tiene un aspecto muy distinto porque no es una bestia, sino tiene ojos de hombre, habla como hombre, tiene aspecto humano. El verso 41 de Daniel 2 tiene relación con este cuerno pequeño. ¿Por qué? Por la descripción. Dice así: y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido. Aquí se está introduciendo a un quinto poder, a un quinto reino que será dividido. Dividido porque tiene dos elementos distintos que no se mezclarán. El barro de alfarero o la cerámica de arcilla, que también hace eco a la creación del hombre, que fue hecho del polvo de la tierra, de arcilla. Entonces, cuando vemos en Daniel 7 a un cuerno, un poder que tiene aspecto humano, y vemos acá a una parte de esta imagen que tiene barro de alfarero, que está haciendo eco a la creación, podríamos decir entonces, este poder se parece al de Daniel 7. Claro, se desprende del hierro porque tiene hierro, pero tiene ese elemento diferente. Dice que tendrá solidez, la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro cocido. Y así como los dedos de los pies serán parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. Lo que se está enfatizando acá, ¿qué es? La pregunta sería esa. Lo que se enfatiza en estos versículos es la composición de este poder, porque se repite como 3 o 4 veces. Tú ves con el color verde, barro de alfarero, barro corriente, barro cocido y barro corriente. 4 veces se menciona el elemento diferente de este último poder, que tiene también hierro. Y se usan por lo menos 3 versículos en la descripción del sueño para hablar de este poder. En Daniel 7, en Daniel 8 también se usan muchos más versículos para hablar del cuerno pequeño, que tiene un aspecto distinto a las bestias en Daniel 7 y Daniel 8. Entonces podemos decir que este es un reino diferente, pero es un quinto y no parte del cuarto. Es cierto que se desprende del cuarto, pero es distinto. Hay un par de palabras que debemos revisar. Por ejemplo, la palabra pejar, que significa alfarero, uno que hace vasijas con arcilla de la tierra, que, repito, hace eco a la creación del hombre. Tenemos acá otra palabra que busqué, que es importante: pelag. ¿Qué es pelag? En el verso 41 aparece la característica de este reino, que será dividido, ¿no? Y eso significa pelag, dividido, no estar unido en una sociedad sociopolítica. En Apocalipsis 13, cuando veamos ese capítulo de Apocalipsis, encontraremos a dos poderes distintos, pero que se unen para perseguir al pueblo de Dios, pero al final de cuentas no lograrán unirse del todo y más bien abandonarán a uno de estos poderes y quedará solo uno de ellos, porque no lograron unirse. Entonces hay mucha relación en lo que vemos en Daniel y en Apocalipsis también, que es importante notar. Ahora, permíteme seguir leyendo un poco más acá hasta el verso 44 y mostrarte la traducción de un comentarista experto en el libro de Daniel. En el 43 dice: en cuanto al hierro,
mezclado con barro corriente que has visto se mezclarán mediante simiente humana. Otras traducciones dicen mediante, permítame leer esta versión de NBI, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida, dice el verso 43, ¿no? Los elementos que no pueden fundirse, no pueden unirse, aunque aquí se menciona la unión, matrimonios, dice simiente humana, pero no logran unirse. Y el 44 es el clímax. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. La pregunta también que lanzo es, ¿en los días de qué reyes el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido? En los días de estos reyes que representan el barro cocido y el hierro. Debe estar trabajando y actuando y vivo este poder dividido, este poder mezclado de barro cocido y hierro, antes que Cristo aparezca, antes que Dios levante un reino. Y dice el resto del versículo 44, y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Ahora, permíteme compartir contigo algunas otras traducciones que son muy importantes para poder comparar lo que estoy diciendo con lo que habitualmente quizás escuchamos acerca del significado de la imagen. Y hemos escuchado quizás decir, bueno, la imagen representa cuatro poderes. El cuerno pequeño no está representado o desarrollado en el capítulo 2 de Daniel. Aquí está. Aquí a la derecha está la traducción de esta traducción del arameo de John Goldingay, del Word Biblical Commentary, un comentario exegético. Yo subrayé en el texto original las veces en las que se hace una diferencia entre un poder y otro, ¿no? Acá, por ejemplo, está subrayado, tú eres esa cabeza, que sería un poder. Acá en el verso 39 aparece otro régimen. La palabra régimen comienza a repetirse, haciendo alusión al segundo poder. En el verso 39 se habla del tercer régimen de bronce, un tercer poder. En el verso 40 acá se habla de un cuarto régimen, fuerte como el hierro. Y en el verso 41, también esa traducción de John Golding enfatiza que este quinto elemento, dividido, mezclado, es un quinto poder, porque dice, aquí está la traducción, vamos a usar la traducción del versículo 41. Pero en lo que viste de los pies y los dedos de los pies hechos en parte de cerámica de arcilla y en parte de hierro, será un régimen dividido. Ese será otro reino, otro régimen, pero dividido. La característica es que es dividido, y algunas otras traducciones importantes, yo las subrayé acá, dice, en cierta medida el régimen será fuerte y en parte será frágil. El verso 43 recalca algo más, que los seres humanos se unirán, pero no se mantendrán juntos, así como el hierro no se une a la cerámica. Y el verso 44, pues el énfasis es de que en el tiempo de esos reyes. ¿Y por qué en plural? Porque se habla de dos elementos, ¿no? De dos elementos. Eso es lo que podríamos rescatar de esta versión. Hay alguna otra quizás que podríamos aprovechar y mostrar en este momento, que sería lo que dice este comentario, el ECC. Aquí está el comentario acá, de James Montgomery acerca de Daniel, el International Critical Commentary. Él escribe algo referente a el énfasis de los dedos. En la descripción del sueño, Daniel no utiliza la palabra los dedos de los pies, simplemente menciona los pies. Al interpretar, se usa los dedos de los pies para quizás poner un énfasis. Eso es lo que dice este autor, Montgomery. Dice, me parece, está en alemán su comentario de alguien en todo caso, y aquí está traducido, me parece que se han originado en una interpretación posterior a la imagen, dice él. ¿Por qué? Porque hay
algo diferente en los versículos 42, 43, y se repiten las palabras y algunos creen que son añadiduras, se copió lo mismo dos veces. Pero dice así, en la descripción original de la imagen no se mencionan los dedos de los pies, lo que mencioné, se utilizan ahora para dividir mejor el hierro de la arcilla, para hacer énfasis en la diferencia de los metales. Y tenemos que considerar algo más. Considerar de que, aquí está la imagen, de que el énfasis es de que esta imagen que soñó Nabucodonosor describe el curso de la historia. Entonces los imperios que aparecen, los metales representan imperios a lo largo de la historia. El énfasis es eso de que este quinto elemento, quinto poder, esta mezcla que no se puede dividir, también será un poder que aparecerá en el curso de la historia, en el futuro, antes que Dios instaure su reino. Eso es muy importante clarificar. Y el tema de la repetición, uno de los principios para interpretar las profecías es la recapitulación, que vimos en otros videos previos, y acá en este comentario Apolos, el libro de Daniel, el autor Lucas menciona algo referente a la repetición. Aquí el autor Rowell arguye que la repetición y la adición de nuevos elementos en la repetición está entre las características literarias mentales del libro de Daniel. Eso es típico del libro de Daniel. Y ya vamos a poder entender mejor esta profecía y el último poder que aparece acá, representado por los dedos y los pies, con esa mezcla que no se puede unir del todo, en Daniel el capítulo 7. ¿Qué más dicen acerca de que las semillas de hombres se tratarán de mezclar? Algunos autores dicen, bueno, eso se trata de matrimonios. A través de alianzas humanas de matrimonios tratarán de unirse estos poderes. Los que interpretan, y digo esto más, los que interpretan la estatua, la imagen, el sueño de Nabucodonosor como Babilonia, los medos, los persas y los griegos, no tomando en cuenta a Roma, dicen de los dedos, de los pies, de barro cocido y hierro, de que son dos poderes que se desmembraron de Grecia y son los Ptolomeos y los Seleucidas. Y el capítulo 11 de Daniel, también estos señores que interpretan de esta forma, muestran, ¿no?, y describen el casamiento que se menciona en el capítulo 11 de Daniel como si fuera un cumplimiento de el sueño de Nabucodonosor, con esta palabra que hace alusión a simiente, ¿no?, tratando de unirse con casamiento, con simiente, con descendencia. Sin embargo, los reformistas y quienes interpretan esta imagen, esta visión que tuvo Nabucodonosor a Roma como el cuarto metal, el cuarto imperio, en este caso los muslos y los pies de hierro, tendrían el problema de aceptar de que los dedos de los pies con dos elementos sean reyes griegos, porque Grecia ya pasó en la historia, así que tiene que ser otro poder que se desmembre, que salga del imperio romano. Y en ese sentido, pensar que la Roma pagana, que luego se hizo cristiana, está representada por estos dedos de los pies y que también está representada por el cuerno pequeño de Daniel 7, cobra más sentido. Bien, estamos aprendiendo, estamos conociendo más acerca del libro, así que te invito a que continúes estudiando. La siguiente veremos el capítulo 3 de Daniel, y si tienes alguna pregunta, algún comentario, haznos saberlo. Conviene remarcar algunas cosas antes de terminar con este estudio. La pregunta que lanzo es la siguiente: ¿cuál es el énfasis de la interpretación del sueño de Nabucodonosor? ¿Cuál es el énfasis en el hecho de que la piedra del sueño golpee en los pies de la estatua? Podríamos sugerir dos teorías. Está bien, luego vamos a elegir una y yo te explicaré por qué. La primera teoría, la primera suposición podría ser la siguiente, que está acá a la derecha en mis notas.
Y dice así: el texto subraya la fuerza de los primeros metales, contrastados con el polvo de arcilla, que es débil y denota transitoriedad, razón por la cual la piedra desprendida sin ayuda humana golpea en los pies de la estatua y ésta se desmenuza junto con el resto de la imagen. Esa sería una teoría de por qué estamos viendo que la piedra golpea en los pies de la estatua, el énfasis, ¿no? La debilidad de la mezcla que hay ahí entre la arcilla y el hierro. Por eso, una segunda idea o teoría sería la siguiente: que la piedra del sueño de Nabucodonosor golpea los pies no porque sea la parte más débil de la estatua, sino porque es en ese momento de la historia que la piedra, que es el reino de Dios, como vemos y constataremos enseguida, aparecerá en la historia humana y se instaurará como el último reino que llenará toda la tierra. Por eso la piedra golpea en los pies de arcilla y de hierro, no porque sea la parte más débil, sino porque en la línea del tiempo histórico es en ese tiempo, es en ese momento cuando Dios levantará su reino. Por eso golpea la piedra en los pies. Y esa es una sugerencia que yo hago. Hay un hecho irrefutable de todo lo que hemos visto. El hecho es de que el polvo de arcilla más el hierro también ejercen un gobierno, es otro poder, como los otros cuatro metales. Y repetimos esto, que en Daniel 7 se describen cuatro bestias que representan cuatro imperios, cuatro poderes, cuatro regímenes. Sin embargo, el cuerno pequeño también ejerce dominio mundial, y aunque es muy diferente porque tiene ojos de hombre y habla cosas, blasfemias contra Dios, tiene aspecto humano, es muy diferente que de las otras bestias, aunque sale de una de ellas, ¿no es cierto? Eh, Aunque es diferente, persigue con su poder político y religioso durante 1260 días, que equivalen a años, eso está en Apocalipsis 12:14, o, como dice Daniel 7:25, persigue al pueblo de Dios durante tiempos y la mitad de un tiempo. Te das cuenta que el poder, el régimen que más tiempo gobierna y persigue al pueblo de Dios y está interesado, muy interesado en las cosas religiosas, es el último poder humano antes que aparezca el reino de Dios. Entonces hay bastante coherencia y lógica en las características de la arcilla y el hierro de Daniel 2 con este cuerno pequeño que veremos más adelante, que está en Daniel 7 y en Daniel 8. Muy bien, eso vale la pena recalcar. Y acá dos análisis de palabras. La primera, majá, en arameo, que significa pegar, golpear un objeto físico. El texto de Daniel 2:34 dice que estaba mirando hasta que una piedra se desprendió, ¿no es cierto? Y golpeó, hirió la imagen. ¿Está bien? Eso significa majá. Y en el hebreo nosotros encontramos la palabra mahatz. ¿Ya? Esta es la palabra mahatz. ¿Dónde está? Acá. Acá está en hebreo la palabra mahatz. Y de manera muy, muy interesante hay una conexión entre Daniel 2:34, donde aparece la palabra mahá en arameo y la palabra mahatz en hebreo en el Salmo 110:5. Un salmo mesiánico que predice el reino de Cristo. Y en el verso 5 dice, el Señor, acá, el Señor está a tu diestra, quebrantará, es la palabra equivalente a Mahá, que vimos en Daniel 2:34, Mahatz, acá está la palabra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Y lo que vemos en Daniel 2 es que la piedra rompe, quiebra todos los otros metales que representan qué cosa, reyes, o imperios, o reinos, o regímenes. Entonces el verso 6 vuelve a repetir la palabra, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Mira esa relación que existe entre Mahá y Mahatz y la instauración del reino de Cristo. ¿Qué más quería mostrarte en esta oportunidad? El significado de esta palabra, Jabal,
que también aparece ahí en el verso 34, que hiere a la imagen, que sería herir, jabal, lastimar, acá ser destruido, perecer, dejar de existir en el mismo estado. Entonces, esas dos palabras son importantes para terminar de entender acá el significado. Entonces, la roca golpea los pies de la imagen, no porque sea la parte más débil, sino porque es en ese tiempo y momento de la historia en que la piedra, el reino de Dios, aparecerá para gobernar las naciones, todo el planeta. Y gracias a algunas alusiones de esta idea de el monte de Dios, la piedra, que luego en la interpretación aparece como un monte, que se hace un monte, en Miqueas 4.1 podemos hallar una explicación más clara de lo que significa el reino de Dios, equiparado con un monte. Mira lo que dice ahí en Miqueas 4.1. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será colocado a la cabeza de los montes, más alto que los collados, y acudirán a él los pueblos. Entonces, Miqueas está comparando la casa de Dios, la morada de Dios, con un monte al cual acudirán los pueblos, las muchedumbres de personas. ¿Qué te parece? El reino de Dios, esa piedra que se convierte en un monte, al parecer es la casa de Dios, es la morada de Dios, es el reino de Dios en esta tierra. Y algo más que tenía para ti es la frase acá, la tit jabal. Vimos la palabra jabal, que significa destruir, y en 4 ocasiones en la parte aramea aparece esta frase relacionada con el reino de Dios. Entonces, con estos pasajes podemos certificar que esa piedra que se levanta y que llega a ser un reino que nadie lo puede destituir es el reino de Dios. En Daniel 2:44 menciona eso justamente, no será jamás destruido. El Dios del cielo levanta un reino que jamás será destruido. En Daniel 6:22 se menciona lo siguiente: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Dios protege ahí a Daniel. En el 6:26, Darío proclama lo siguiente: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido, dice el pasaje, y aquí justamente está la misma expresión, la tit jabal. Y mira, aquí tenemos un pasaje más tan importante, Daniel 7:14, que usa la frase también, aquí está abajo, la tit jabal, que está en el contexto del reinado del Mesías, del Hijo de Hombre, de Daniel 7. Le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Mira cómo la misma Biblia interpreta pasajes que estamos analizando y el mismo libro de Daniel. Entonces hemos logrado, creo yo, responder la pregunta aquí que había lanzado respecto del énfasis del texto. La piedra, el reino de Dios, es lo más importante, y el contexto en el que aparece también es igual de importante. Este fue el tema número 3 de Escatología Bíblica. Te invito a que dejes tus comentarios y, si gustas, comparte este video para que otras personas también puedan beneficiarse de su contenido, y no dejes de suscribirte al canal para que estés al tanto de los temas que vendrán más adelante. Hasta la próxima.